resolveremos hoy un problema relacionado con el movimiento uniforme. Este problema se trata de buscar la longitud de un tren que ha cruzado un puente. El problema es el siguiente. Un tren de pasajeros viaja a razón de 36 km por hora. Al ingresar a un túnel de 200 metros de longitud, demora 50 segundos en salir de él. La pregunta es ¿cuál es la longitud del tren? El objetivo de este problema es encontrar cuál es la longitud del tren sabiendo que al cruzar un puente ha demorado 50 segundos. Entonces, más o menos la situación es la siguiente. Hay un tren, supongamos que ese es el tren, que quiere o que está cruzando un puente. Digamos que este es el tren y este es el puente. Bueno, lo único que sabemos es que cuando el tren cruza ese puente demora 50 segundos. Aparentemente es un problema sencillo, pero a veces se cometen errores al resolverlo, porque no asumimos o no tenemos en cuenta la longitud del puente o en otras ocasiones ignoramos la longitud del tren. Solo sabemos que todo el tiempo en que el tren justo entra en el puente se está demorando 50 segundos. O sea que todo el tiempo en cruzarlo ha sido de 50 segundos. Entonces bien, ¿cómo comenzamos a abordar el problema? Entonces, es un problema relacionado con el movimiento uniforme, ya que me dice que la velocidad del tren es solo 36 km por hora. No me dice que se cambie la velocidad, entonces por tal motivo podemos pensar que es un problema de movimiento uniforme. Entonces, uno de los datos es ese, que la velocidad es de 36 km por hora. Otro dato que me dan es la longitud del puente, que voy a llamar X, que es de 200 metros. Y un dato más que me dan es el tiempo en que demora, voy a llamar T, es igual a 50 segundos. La pregunta es ¿cuál es la longitud del tren? Entonces, la longitud es conocida, L, que hay que encontrarlo. Bien, una vez que tenemos claro esto, pues ahora tenemos que mirar las unidades. Pues miramos que la longitud del puente son 200 metros, la longitud el tiempo está medido en segundos, pero la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces hay que pasar esa velocidad a kilómetros por hora. Entonces pasemos esa velocidad, que es 36 kilómetros por hora, la vamos a pasar a metros por segundo. Entonces, para hacerlo, usamos factores de conversión y recordamos que un kilómetro tiene 1000 metros y hacemos otro factor de conversión para hacer el cambio de unidades del tiempo, recordando que una hora tiene 3600 segundos. Al hacer esa operación, multiplicando los numeradores y dividiéndolo entre el producto de los denominador, entonces nos da que la velocidad es 10 metros por segundo. Esta es la velocidad medida en metros por segundo. Entonces, una de las cosas que se debe hacer para resolver adecuadamente los problemas es lograr que las unidades se encuentren en el mismo sistema. Entonces, a partir de esto, pues ya podemos abordar más fácilmente el problema. Entonces, ahora lo que sigue es tratar de interpretar el problema, que es simplemente hacer lo siguiente. Hacemos un bosquejo de la situación. Entonces, suponemos que esto es el tren. El tren es este. Y esto de rojo va a ser el puente. Bien, entonces, y para entenderlo con mayor facilidad, con mayor claridad del problema, vamos a hacer de cuenta que aquí hay una persona, que esa bolita amarilla es una persona. Entonces, para que esa persona logre cruzar todo el puente, hay que haber recorrido toda esta distancia, haber recorrido la distancia del tren y haber recorrido la distancia del puente. Es decir, haber recorrido L y haber recorrido X. Pero toda esa distancia realmente es solo una, que voy a llamar simplemente distancia D. Entonces, la bolita amarilla, para que logre cruzar el puente, hay que haber cruzado todo el puente
y todo también el tren. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Como es un movimiento uniforme, entonces lo único que basta con recordar es que la distancia es igual a la velocidad por tiempo cuando es un movimiento uniforme. Entonces, ¿qué es la distancia aquí? La distancia es la suma de la longitud del tren más la longitud del puente. Es esto. Entonces, D es igual a longitud más X. Lo que significa que para poderlo resolver adecuadamente el problema, esa D va a ser L más X igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Entonces, como la pregunta es ¿cuál es la longitud del tren? Es decir, ¿cuánto vale L? Entonces simplemente basta despejar L. Entonces que aquí me va a quedar que la longitud va a ser igual a la velocidad por tiempo y esta X que está aquí, como está sumando, va a pasar al otro lado de la igualdad a restar. Entonces me va a quedar la ecuación de esta forma. Listo, ya hemos interpretado el problema. Ahora lo que queda es ya comenzar a plantear y empezar a resolverlo. Entonces, obtuvimos que la longitud del tren es igual a la velocidad que tiene el tren multiplicado por el tiempo que demora menos la distancia o la longitud del puente. Entonces, de esta forma la longitud me va a dar la velocidad que nos dio 10 metros por segundo por el tiempo que son 50 segundos menos la longitud del tren o del puente, perdón, que es 200 metros. Entonces, operando, 10 por 50 me da 500 metros menos 200 metros. Y al hacer la resta, 500 menos 200 me da 300 metros. Y esta es la longitud del tren. Es un problema sencillo realmente, pero entonces, como les decía al comienzo, en ocasiones se cometen errores al interpretarlo, porque no tenemos en cuenta o la distancia del tren, o no se nos olvida sumar o restar según el problema que nos estén indicando. Básicamente ese ha sido el problema. Entonces, en la solución, en la respuesta, sabemos que la longitud del tren es 300 metros. Ok, eso ha sido todo por hoy. El problema ha sido resuelto. Lo espero en una próxima ocasión.